Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta para continuar con la presentación de la asignatura. Ahora sí, ya el tema que nos corresponde a la primera semana de clase. El título de esta sesión es Fijación estratégica de precios, la cosecha de su de beneficios. Antes de entrar en realidad de lleno a la asignatura, vamos a mostrar en esta presentación situaciones que en nuestro país, es cierto, algunos atrás, pero que siguen teniendo vigencia en cuanto a las enseñanzas que nos den estas acciones que se tomaron hace ya algún tiempo. Nuestros logros específicos para esta unidad es que ustedes puedan interpretar y analizar diferentes métodos para la fijación de precios, sobre todo reconociendo la importancia del desarrollo de una estrategia efectiva que tiene que funcionar en el mercado. Reconoce las diferentes variables que están involucradas en la fijación de precios y comprende finalmente el modelo de la fijación de precios en atención a lo que es el cliente, los costos y la competencia, es decir, las tres Cs: costos, clientes y competencia. Y en ese orden de cosas lo vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Luego veremos costos, luego clientes y finalmente la competencia. Miren ustedes, hace algún tiempo atrás, la presidencia del Consejo de Ministros no tuvo mejor idea que lanzar una campaña en el año 99, una campaña que le pedía a los consumidores ayudar a bajar el precio del combustible, porque se habían percatado que había diferencias en los precios, a pesar de que los combustibles se producen en el Perú, pero hay diferencias en los precios, inclusive hasta más de un sol de diferencia. Esos son los precios de esa época. Los precios actuales evidentemente son algo mayores, casi el doble, poquito más del doble, pero las diferencias se siguen manteniendo, es decir, siguen habiendo diferencias hasta más de un sol entre los diferentes servicios o servicentros. Entiendo que el presidente del Consejo de Ministros, la verdad no sé quién era en esa época, no recuerdo, debería ser un economista, es decir, una persona que piensa que los consumidores son racionales en su toma de decisiones. Y cerraba la campaña un negrito muy simpático que decía: ahora nos va a ayudar a bajar el precio de la gasolina o le sobra la plata. Yo escribí un artículo que justamente se encuentra en lecturas, es la primera lectura de esa zona, en donde sostenía que ni le íbamos a ayudar a bajar el precio de la gasolina, ni es que nos sobrara la plata al gobierno de ese entonces. ¿Y eso por qué ocurre? Porque veamos, entendamos cómo se comporta el consumidor cuando echa combustible. Hay diferentes consumidores, ¿no es cierto? El estudiante universitario que tiene el carrito de segunda mano de repente, ¿no?, que con algún esfuerzo le compró su papá, o carro de primera mano para otros estudiantes universitarios, pero que cuando echa combustible no tiene para llenar el tanque. Entonces hace uso de una colecta entre los compañeros para poder movilizarse. O si recibe una cantidad diaria de dinero para su alimentación, parte de eso lo destina para echar combustible. ¿Ok? Ese es un estudiante universitario. ¿Cómo echaría un taxista? Un taxista usualmente a veces entra al grifo para cambiar, porque no tiene para dar vuelto a la persona que está ocupando el taxi. Echa 5 soles, 6 soles, etcétera. ¿Cómo echaría un funcionario del sector público, un empleado típico del sector público que tiene su carrito del año 95, 2000, que es muy metódico y que religiosamente todos los sábados se va a las 10 a echar combustible, lavar su carro, verificar la presión de las llantas, los niveles de aceite, y 2 horas más tarde regresa a su casa? ¿Cuánto echó? 100 soles de gasolina. Esa es la gasolina que echa toda la semana, solamente 100 soles, y con eso le da para ir y venir de su trabajo. ¿Ok? Metódico el hombre. Siempre va probablemente al mismo grifo. ¿Cómo echaría combustible el CEO del Banco de Crédito, del Banco Continental, de Alicorp, de Donofrio? Simplemente tiene camioneta, chofer, seguridad, tarjeta de crédito empresarial. Con esa tarjeta echa combustible y llena el tanque de su camioneta. Probablemente no se preocupa, no tiene ni la menor idea de cuáles son los precios de los combustibles. ¿De acuerdo?
¿Cómo echa la mayoría de la gente combustible? Yendo o yendo al grifo que está en su recorrido habitual. ¿Y cuándo echa gasolina? Cuando el marcador ya está casi en cero, cuando ya el carro le está advirtiendo que le queda medio galón de combustible en el tanque. Recién ahí entra el grifo a echar combustible. ¿De acuerdo? Ahora, imagine usted que vive en una zona y su trabajo, saliendo de su casa, el trabajo está hacia el lado norte de la ciudad. Pero usted se ha percatado en su paseo por la ciudad que en el lado sur, a 10 kilómetros de su casa, hay un grifo que vende la gasolina más barata en toda su ciudad. Usted tiene que ir a trabajar, el marcador está casi en cero, todavía no está en cero, pero casi. Y usted dice, ¿dónde echo combustible? ¿Me voy al grifo más barato o me voy a mi trabajo y en el camino echo combustible? Probablemente la decisión más inteligente es, conforme me dirijo a mi trabajo, echo combustible. No voy a darme todo el trote de ir hasta el grifo más barato a hacer cola para echar de repente 2 galones, 3 galones. Me saldría de repente a cuenta si es que voy a llenar el tanque, porque claro, si en mi tanque entran 20 galones y la diferencia es de un sol, estoy ahorrándome 20 soles, ¿ok? Pero ahí hay otro costo que hay que tener en cuenta, el costo de oportunidad. Porque si el grifo vende efectivamente gasolina más barata, lo más probable es que haya cola para comprar combustible. Entonces usted va a perder más tiempo en conseguir que le llenen el tanque. ¿Correcto? Indudablemente, eh, las empresas reaccionaron frente a esta campaña del gobierno. Por ejemplo, Shell, que operaba en ese entonces en el mercado peruano, sacó un aviso donde decía que no eran un banco, pero que estaban en más de 200 lugares en todo el Perú. Le estaba diciendo al consumidor, por si acaso, nosotros nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad y del país. Sacó otro aviso que decía que no era un supermercado, pero que tenían de todo y atendían las 24 horas. Bueno, efectivamente no es un supermercado, porque no tiene de todo tampoco. O sea, tiene snacks, tiene bebidas, licores, sándwich, cafés, ¿no? Pero no tiene de todo. Usted ahí no puede encontrar cebolla, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, pero es una alternativa cuando uno iba a echar combustible de poder comprarse una gaseosa, un agua, tomar un café o un snack. Sacó un tercer aviso, los servicios que ofrece y los otros productos conexos que puede tener un consumidor si es que va a ese grifo a echar combustible, ¿no? Y teníamos fórmula Shell, un aditivo, Shell Helix, otro aditivo, Cele, que eran las tiendas donde se podía comprar productos, Aquajet, que era un lavado automático de autos, la tarjeta Bonus, Banco Sur, que ya no existe ahora, Boticas Plaza, que ya literalmente han desaparecido, y obviamente el mejor servicio. Y usted dice que el cierre de su campaña era Shell no es un grifo, es mucho más que eso. Ok, es una respuesta razonable dado la iniciativa del gobierno por intentar bajar el precio del combustible. La otra compañía un aviso como este, y para poder entender este aviso hay que recordar que hasta antes de los años 90 la única gasolinera que había en este país era Petroperú, y uno procuraba ir a los grifos más grandes porque tenía relativa seguridad de que ahí no le iban a engañar ni con la calidad del combustible ni con la cantidad, y había a lo más tenía usted la posibilidad de echar además de combustible agua e inflar la llanta. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta campaña dice, cuando usted echa gasolina, paga el precio justo, estás pagando lo que realmente cuesta la producción del combustible, le da la cantidad exacta de combustible, eso tiene que ver con la calidad y cantidad eran dos factores que la cual nosotros teníamos duda en la época de la empresa estatal, y recibe una buena atención. Indudablemente la atención era muy limitada porque solamente era echar combustible y punto. Muy bien, entonces respondiendo digamos afirmativamente a estas preguntas, la en YPF nos preocupamos por usted, por eso le damos cantidad exacta, calidad garantizada, múltiples servicios y los mejores precios. Como podrán observar, esta fue la respuesta de las gasolineras a la campaña del gobierno. En ese tema que acabamos de tocar tenemos algunos aspectos. Está por un lado el consumidor,
cómo consume o cómo adquiere el combustible, está la empresa que produce el combustible y lo comercializa a través de los grifos. Entonces ahí hay producción, hay costos de producción y atención al cliente. ¿Ok? En el año 98 también, fines del 98, sale este avisito, ¿no? Que dice todo el día, todos los días a todo el Perú $59. Un aviso de la empresa Aerocontinente, una empresa privada que competía en ese entonces con Aeroperú y que estaba en todo su derecho de anunciar al consumidor que estaba colocando una oferta a $59, incluido IGB. Hasta ahí, perfecto, está en su derecho. Una semana más tarde saca otro aviso donde dice Chiclayo, ya un destino específico, a $44, $15 menos que su promoción anterior, ¿correcto? Esto fue en diciembre de ese año, el anterior fue fines de noviembre, este es diciembre. Hasta ahí nuevamente la empresa es libre de hacer las ofertas en el mercado. Entre este aviso y el que viene hay un eslabón perdido, es decir, no pude retener a tiempo el aviso que probablemente publicó Aeroperú, pero podemos rescatar la historia. Este aviso salió en enero del año 99 y que decía que con Aeroperú podías viajar gratis el resto de tus días. ¿Por qué? Porque se iba a sortear una tarjeta ilimitada en los vuelos nacionales e internacionales. Y por consiguiente, si usted se hacía acreedor a esa tarjeta, ganaba en el sorteo, usted iba a tener la posibilidad de viajar a todos los destinos de Aeroperú, nacionales e internacionales, de manera gratuita por el resto de sus días. Pero acá lo más interesante es este avisito, este recuadro circular. Dice, y recuerda, todos los vuelos nacionales a $44 incluido IGB. ¿Qué significa esto? Que igualó el precio de Aerocontinente. Y en el mundo del marketing todos sabemos que cuando se iguala el precio de la competencia se entra en una guerra de precios. Y una guerra de precios siempre suele ser fatal para algunos de los competidores. De hecho, ¿qué ocurrió después de este aviso? Continente salió con este otro. Somos imitados, nunca superados. $39, $5 menos. Y con esto fue la partida de defunción de Aeroperú. En mi opinión, Aeroperú no tenía por qué haber igualado el precio, porque no es que todos sus clientes se iban a ir corriendo a Aerocontinente. Probablemente iba a perder algunos atraídos por la oferta, pero no todos. Porque miren ustedes, nadie compra pasaje para tenerlo guardado, uno compra pasaje porque tiene la necesidad de viajar, día y hora específica, no es cualquier día ni cualquier hora, es un día y una hora específica. Por consiguiente, si usted no encuentra vuelo en ese horario, simplemente tendría que haber regresado a Aeroperú a comprar su pasaje al precio que ofreciera este. Entonces no había necesidad de entrar en una guerra de precios. Pero esa guerra de precios le costó la salida del mercado a la empresa estatal Aeroperú. Por consiguiente, a manera de conclusión, en el tema de la competencia de precios, ahí se observa que hay una tercera variable, la competencia. En el caso de la gasolina también hay diferentes estaciones de servicio que compiten por el precio del combustible y por la preferencia del consumidor. Y estamos nosotros. Este cuadro, a manera de conclusión, que nos dice que para establecer los precios, nosotros tenemos que tomar en cuenta factores internos y externos. En el interno están los costos, porque eso lo manejamos nosotros. Y en el externo están los consumidores o los clientes y la competencia, sobre la cual no tenemos eh, posibilidad de influir en ellos. Entonces, acá podemos decir que entonces que el precio se sustenta en tres variables: costos, que es la partida de nacimiento del precio, los clientes y la competencia. Y finalmente, para cerrar, quiero hacerlo con una frase de Raymond Corey que dice que la fijación de precios es el momento de la verdad. Todo el marketing se centra en esta decisión. Y eso se dijo el año 60. Han pasado ya casi 60 años, literalmente, y la frase sigue teniendo vigencia. Porque esa es la realidad. Vamos a ver a lo largo del curso que cuando las cosas no funcionan, generalmente el precio se convierte en el chivo expiatorio. Es decir, el precio es el culpable de que no se tenga la posibilidad de generar mayores niveles de ventas. Quiero cerrar el tema del día de hoy recordándoles entonces que ustedes tienen en Canvas todo el material, tienen una tarea por desarrollar y un foro en el cual participar. Revísenlo.
en la siguiente parte de la clase vamos a chatear. Yo voy a estar hasta que termine la hora de clase, de tal manera que ustedes podrán hacer todas las consultas que crean conveniente, y si han quedado algunas dudas, con mucho gusto las vamos a resolver a través del chat. Muchas gracias.